conferencia 4 dentro de lo que es el libro de Enrique Dussel, nos habla del encuentro de dos mundos y nos habla de la conquista espiritual. Dussel nos indica que en la conquista espiritual existe una dominación por parte de los que vienen a imponer una religión y vienen a imponer también un nuevo Dios, un Dios extranjero, es lo que nos plantea. Nos indica que al plantear un Dios extranjero, una nueva religión, están haciendo uso de la agresión para imponerles este tipo de religión, la cual va a ser evangelizadora o cristiana. Formalmente la conquista espiritual se da con el ingreso de los 12 misioneros para la evangelización hacia los indígenas. Dentro de lo que es el encuentro de dos mundos, Dussel nos indica que es el encuentro de dos culturas, pero para Dussel está muy marcado el concepto de encuentro. Encuentro nos dice que es un concepto encubridor. ¿Por qué? Porque establece que está ocultando la dominación del yo europeo y de su mundo sobre el mundo del otro, que sería el mundo del indio. Entonces, el encuentro de dos mundos viene a significarse la nueva cultura híbrida que se forja y que elaboraría la nueva raza mestiza. Conferencia número 4. Dos puntos muy importantes. La primera, la conquista espiritual. En esta conquista espiritual se ve cómo es que los españoles obligan a los llamados indios a aceptar lo que se les ofrecía, el cristianismo. De esa manera cometían violencia, zozobra hacia estos para que acepten el cristianismo, acepten a un Dios a quienes los españoles adoraban. En el encuentro de dos mundos se refiere al encuentro de dos culturas. En este encuentro, Arciénegas niega el concepto de encuentro. Él se refiere a la realización europea sobre la americana. Más adelante podemos también observar que es el encuentro de dos mundos se refiere al nacimiento de una nueva cultura híbrida. En 1524 comienza lo que los españoles vienen a denominar el periodo de evangelización, que posteriormente va a adquirir otra denominación, que es la doctrina de Trento. La llegada de los 12 misioneros cristianos marca el inicio de un periodo de secularización cristiana en México, en el Imperio Azteca más propiamente. Según lo relatado por el Inca Garcilaso de la Vega, el padre Valverde había tratado de inculcar o disciplinar al Inca Atahualpa, imponiéndole la esencia del cristianismo, a lo cual respondió con la siguiente argumentación. Atahualpa decía que no podía rendir tributo a 5 dioses, es decir, Dios, Jesucristo, otro llamado el Señor, y los dos últimos que son el Papa y Jesucristo. Finalmente Carlos III, que era el rey de España. La argumentación es muy interesante en el sentido de que refuta la esencia cristiana. En primer término, Atahualpa refiere que no podía rendirle culto a un dios que para él era Viracocha o Pachacamac. No podía rendirle culto a Carlos III porque si éste se hace llamar el Señor y príncipe de todo el mundo, ¿cómo es posible que pueda pedirle autorización al Papa? En cuyo caso tendría que rendir el tributo al Papa. De tal manera que en primer lugar 1492 es el comienzo de América Latina. Es decir, los indígenas con sus espléndidas culturas no tienen significación histórica alguna. En segundo lugar, los latinoamericanos son los hijos de los inmigrantes criollos primeramente y posteriormente mestizos. En tercer lugar, se les reúnen los indios emancipados que pareciera que antes fueron dominados y que nada sufrieron con la conquista. En cuarto lugar, como el teólogo portugués Vieira en Brasil, opina que los africanos se emancipan con la esclavitud porque en África estaban sometidos a los de su propia sangre y pareciera que en América Latina no.
En realidad, las diferentes interpretaciones que desde el presente se realizan sobre 1492 dependen de posiciones ideológicas que los mismos expositores o las instituciones poseen hoy sobre el pasado, con conciencia explícita o implícita. Germán Arciénagas está en contra del concepto encuentro, porque para él no hubo encuentros sino simplemente realización de europeos en tierras americanas, y los indígenas o desaparecieron o se transformaron. Es una interpretación criolla, eurocentrista, como la de Gorman exactamente. Entre otros fue Miguel León Portilla, responsable en México en su momento de los festejos del 5º centenario, el que parece lanzó la idea del encuentro de dos culturas. Fue así que en 1988 se produjo en México un debate sobre el significado de 1492, lo que mostró la necesidad de clarificar el sentido del concepto de encuentro. Es por ello que en España algunos intentan igualmente hablar de encuentro y no así de descubrimiento. España, que intentaba a principio de la década de los 90 entrar en el mercado común europeo, proponía 1492 como una de sus glorias a las que podía referirse ante las otras naciones europeas. Es evidente que esta gloria es hoy manejada por España mucho más que hace 10 años y en función justamente de su política de integración a Europa y no tanto en cuanto a intento de comprensión o apoyo a América Latina. Por nuestra parte, en 1984, en el contexto de un seminario organizado en México sobre la idea del descubrimiento, comenzamos este debate negando la validez del concepto de encuentro, en donde expusimos la idea de encubrimiento por una parte y la necesidad del desagravio al indio, por otra, ideas que serán retornadas posteriormente por otros autores. Conferencia 4, Conquista espiritual, es el dominio que ejerce sobre el imaginario del nativo conquistado con violencia de las armas. Es contradictorio, pues se predica que el amor de una religión en medio de una conquista es irracional y violenta y que su víctima son los indios. Se niega sus propios derechos, su civilización, su cultura, su mundo, sus dioses en nombre de un dios extranjero, de una razón moderna que se ha dado a los conquistadores la legitimidad para conquistar. Un año después de 1492, Fernando de Aragón gestiona al Papa Alejandro VI una bula por la que se concedía el dominio de las islas descubiertas que eran designios de Dios para salir del encierro del ego europeo. Cortés, al verse perdido por ser pocos ante millones de indígenas mesoamericanos, pretende que el valor y la fortaleza y de sí mismo se pierdan, y no puede apoyarse ni en la riqueza ni alcanzar el honor de la grandeza de la nobleza y ofrendar su vida en este acto que tenga alguna validez para él.